Saludos cordiales, mi nombre es Gianpiero Rafael Roque Palacios, soy estudiante de la carrera de Gestión y Mantenimiento de Maquinaria Pesada del Instituto ICSUP. Este es el curso, el desarrollo de mi práctica número 4 del curso Electricidad del Vehículo. Aquí nos dan un diagrama, ¿no? Del motor AC que nos dan para resolver el caso. No. Rápidamente podemos ver aquí un contactor de arranque directo, un contactor de en sistema estrella, perdón, en triángulo, y este en estrella, ¿no? Que podemos ver el motor AC y las fases. Este es el motor AC, que es el cuadro de características técnicas, unas cuantas, y acá otras que vamos a utilizar para poder resolver el caso. Este caso aquí, de análisis de motores de inducción, ¿no? Del motor eléctrico, que ya nos dan ciertas características y estos datos para poder seguir con la resolución. En el caso uno, ¿no? Se pide eh, la velocidad de sincronismo en RPM del motor AC. La velocidad de sincronismo se halla con la fórmula de 120, que es una constante por la frecuencia sobre el número de polos, ¿no? El número de polos nos dan como dato y la frecuencia también. Entonces reemplazamos en la fórmula y nos da una velocidad de sincronismo de 1800 RPM. Corriente de línea en amperios consumida por la motor AC en el arranque. No. En el arranque directo ya nos dan la corriente de arranque, ¿no? Que viene a ser 68 amperios, 668 amperios. Pero en la corriente de arranque de estrella de triángulo, la corriente viene a ser la tercera parte de la corriente de arranque en directo, ¿no? Como podemos ver acá. La intensidad de arranque es igual a un tercio por el arranque de corriente, el arranque directo, que nos viene a dar una intensidad de 222,67 amperios en el arranque estrella triángulo. Igual aquí es en el caso del torque mecánico, ¿no? Del motor AC en el arranque. No es casi parecido, es casi la misma idea. El torque en el arranque directo no es el torque nominal por el torque de arranque, ¿no? El torque nominal es 295,28 newtons metro y el torque de arranque es de 260%. Reemplazamos en la fórmula, multiplicamos y tenemos un torque de arranque directo de 766,728 newtons metro. En caso del torque de arranque estrella de triángulo también viene a ser lo mismo. Es una parte del torque en el arranque directo, en tercera parte, ¿no? Entonces reemplazamos en la fórmula, el valor que está aquí, le sacamos la tercera parte y tenemos un valor de 255,909 newtons metro. El torque mecánico en newtons metro de operación del motor AC, luego del proceso de arranque, ¿no? Tenemos una corriente que nos da como dato de 75,65 amperios y la corriente nominal de 89 amperios. Aquí tenemos que hallar un valor de proporción, no dividiendo la corriente entre la corriente nominal, que nos da un valor de 0,85 amperios. Como está hablando de corrientes, entonces en la gráfica que la vamos a ver más adelante, nos ubicamos en el punto de corriente de 0,85, que viene a ser el valor de proporción. Y aquí nos damos cuenta que está a una velocidad de sincronismo de 98,40. Entonces nos vamos en la siguiente gráfica, que también la vamos a ver más adelante, el de los torques, y ubicamos en la velocidad de sincronismo de 98,40, ¿no? Que nos da un valor de proporción de 1,01 newtons metro. Estamos hablando de torques. Entonces, para hallar ese valor de proporción, dividimos lo que es el torque mecánico, que no lo tenemos como dato, y el torque nominal, que es 295,28. Reemplazamos esta de acá, esta división lo igualamos al valor de proporción y encontramos que el torque mecánico nos da un valor de 298,23 newtons metro. Para la pregunta 5,
La amplitud de corriente pico del motor AC en el instante de cambio de conexión de estrella triángulo ocasionado por el tipo de arrancador que tiene instalado, ¿no? En este caso nos dan como dato una velocidad de sincronismo del 85%, ¿no? Va de 0 a 100, entonces la velocidad de sincronismo sería de 85. Nos ubicamos en la gráfica de corrientes, porque nos pide la amplitud de corriente, en la velocidad de sincronismo de 85. Y obtenemos un valor de 5.11, que se viene a ser un valor de proporción entre las corrientes. Como vemos aquí, no, tenemos una corriente nominal de 89 amperios, entonces tenemos el valor de proporción, ¿no? Dividimos la corriente entre la corriente nominal y lo igualamos al valor de proporción que nos dan aquí, de 5.11. Reemplazamos, resolvemos y tenemos una intensidad pico de 454.79. Esa intensidad pico vendría a ser este punto de aquí, ¿no? Luego para la estrella triángulo, como es esta parte viene a ser la tercera parte de la intensidad de pico. Entonces solamente este valor de 454.79 lo dividimos entre 3 y viene a ser la intensidad de conmutación, que es de 151.596 amperios, que viene a ser este punto de aquí, ¿no? De ahí restamos lo que es la intensidad pico menos la intensidad de conmutación y nos sale un valor de 303.194 amperios, ¿no? Que viene a ser amperios. Para la parte 6, la amplitud del torque mecánico en newtons metro del motor en el instante de cambio de conexión estrella-triángulo ocasionado por el tipo de arrancador que tiene instalado. Es parecido a la amplitud en corrientes, ¿no? Nos dan la velocidad de sincronismo que es del 85%. Nos ubicamos aquí como va de 0 a 100 y encontramos que tenemos un valor de proporción de torques de 2.61 newtons metros, ¿no? Entonces tenemos un torque nominal de 295.28 y tenemos el valor de proporción. Entonces reemplazamos en esta fórmula que viene a ser el torque entre el torque nominal. Y esto viene a ser igual a 2.61. Entonces reemplazamos, resolvemos y tenemos un torque pico, que viene a ser el torque de aquí arriba, de 770.68 newtons metro. Y el torque de estrella triángulo, que viene a ser la tercera parte del torque pico, que es un valor de 256.89 newtons metro. Este viene a ser el torque de conmutación. Hacemos igual, restamos el torque pico menos el torque de conmutación y tenemos un valor de 514.09 newtons metro. Luego tenemos que seleccionar y justificar la selección de los conductores principales de triángulo del circuito de control de arranque. ¿No? Tenemos una potencia de 75 HP, que es el valor que vamos a utilizar, y una eficiencia de 95.4 al 100%. Entonces, usamos esta fórmula de eficiencia igual a la potencia mecánica entre la potencia eléctrica. Tenemos la potencia mecánica, tenemos la eficiencia, entonces solamente reemplazamos, despejamos, reemplazamos y tenemos una potencia eléctrica de 78.616. Le damos aquí a este cuadro y tenemos una potencia de motor utilizamos de preferencia uno mayor, ¿no? En este caso en ser 100 HP. Utilizaríamos este contactor con este código de 3RT1054-1AB36 con dos contactos normalmente abiertos y dos contactos normalmente cerrados. Y este contactor lo vamos a utilizar para las tres conexiones, ¿no? En principal y estrella en triángulo. Luego, por último, eh, esta es la gráfica de la corriente versus la velocidad y el torque versus la velocidad, ¿no? La gráfica celeste es la corriente versus la velocidad y la negra que está aquí es de torque versus velocidad, ¿no? Este viene a ser la corriente en estrella triángulo. Esta viene a ser la amplitud de pico
Acá es el punto de conmutación de corriente y este es el punto pico, ¿no? En el torque, este es el porcentaje de torque de arranque y el porcentaje de torque máximo, ¿no? Hasta que los dos lleguen a cero. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.